Hola a todos y bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper complejo y urgente: la crisis geopolítica sin precedentes que está sacudiendo a las Américas y muy en especial a Cuba a principios de este año 2026. Vamos a documentar paso a paso cómo una serie de decisiones políticas recientes crearon una verdadera reacción en cadena. Para entender bien cómo pasamos de un cambio de política en Washington a una emergencia humanitaria en el Caribe, dividimos esta historia en 6 puntos clave: la nueva estrategia estadounidense, el bloqueo y sus consecuencias, el colapso económico y los apagones, la crisis sanitaria en curso, las protestas en las calles y, por último, cómo se está moviendo el tablero geopolítico internacional. Así que arranquemos con el punto número 1, la nueva estrategia estadounidense. Imagínense esto. Arranca el 2026 y casi de inmediato las cosas empiezan a moverse a una velocidad de vértigo. En enero, fuerzas estadounidenses capturan al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Acto seguido, a finales del mismo mes, se planta un bloqueo naval estricto sobre todo el petróleo venezolano que iba hacia Cuba. Y para poner la cereza en el pastel, en febrero se anuncia una nueva doctrina antidrogas en Estados Unidos. Básicamente, las reglas del juego en la región cambiaron por completo en cuestión de semanas. Y aquí es donde vemos un giro radical por parte de Washington. Fíjense bien, pasamos de un modelo tradicional de cooperación a uno de máxima seguridad y coerción. O sea, ya no estamos hablando solo de colaborar. Ahora se exigen resultados medibles y verificables de países como México y Colombia. Se está usando todo el peso diplomático, económico y hasta militar para presionar a la región, tratando a los cárteles y a estas redes de suministro de combustible literalmente como amenazas directas a la seguridad nacional. Lo que nos lleva directo al punto número 2, el bloqueo y sus consecuencias. Porque, claro, todo esto no se quedó en simples trámites diplomáticos. La administración fue súper explícita. Su objetivo es lograr un cambio político en la isla para finales de 2026. Y para lograrlo, están usando el bloqueo petrolero como su carta principal, amenazando con ponerle aranceles pesadísimos a cualquier país que intente mandar petróleo, como México. Súmenle a eso unas sanciones durísimas contra empresas estatales y en mayo la presentación de cargos penales contra el exgobernante Raúl Castro por el derribo de unas avionetas en 1996. Es, a todas luces, una estrategia de máxima presión. Y esa presión se siente. Punto número 3. Colapso económico y apagones. Quiero que se queden con este número un segundo. 600. La tasa de cambio en el mercado informal voló hasta los 600 pesos cubanos por un solo euro. Esto, en la práctica, destruye por completo el poder adquisitivo de la gente. La inflación simplemente devoró la moneda nacional, dejando a millones en una vulnerabilidad económica absoluta. Para que tengan una idea de lo que esto significa en el día a día, miren estos precios en el mercado negro. Una pensión mínima en el país es de 4,000 pesos al mes. Bueno, pues un paquete de 2 kilos de pollo te cuesta 1,900 pesos y un simple litro de aceite está en 1,200. Literalmente, casi todo un mes de pensión se te va en comprar un par de cosas básicas para la cocina. Es insostenible. Pero si la falta de comida es grave, la falta de energía lo paraliza todo. 50 horas. Ese es el récord que han pasado algunas provincias del oriente de la isla sin luz. 50 horas seguidas. Estos apagones masivos han congelado al país. En La Habana, por ejemplo, la falta de combustible hizo que solo el 41% de los camiones de basura funcionaran. Imagínense el problema sanitario de tener la basura acumulándose en las calles bajo el calor. Es crítico. Y hablando de sanidad, pasemos al punto 4. La crisis sanitaria en curso. Porque, como es lógico, cuando no hay dinero y no hay electricidad, el sistema de salud es el primero en sufrir. Los datos oficiales son alarmantes. Más de 32,000 mujeres embarazadas están en riesgo por la falta de energía en los hospitales. De 651 medicamentos esenciales, faltan 461, casi todos. Hay más de 96,000 pacientes esperando cirugías. Y encima, la presión internacional forzó la cancelación de varias misiones médicas cubanas en el exterior, cortándole al Estado una de sus principales fuentes de ingresos. Y el costo humano de todo esto es desgarrador. Esta frase de un ciudadano en Holguín lo resume todo. Literal, si no tienes 3,500 pesos, mueres.
La desesperación es tal que cosas súper básicas, como el papel para hacer un electrocardiograma, se están robando de los hospitales para venderse carísimas en el mercado negro. Si no tienes con qué pagar, pues te quedas sin un diagnóstico que podría salvarte la vida. Lo que inevitablemente nos lleva al punto número 5, las protestas en las calles. La olla de presión tenía que estallar. Todo empezó con cacerolazos pacíficos en los barrios durante esas interminables noches de apagones. Pero a mediados de mayo, la desesperación se transformó en 4 días seguidos de protestas en las calles de La Habana. Ya no eran solo cacerolas, la cosa escaló rápidamente a enfrentamientos directos y violentos con la policía. Una imagen súper cruda de cómo se está fracturando el tejido social. Y ojo, que el nivel de sufrimiento ha hecho tanto ruido que las críticas están llegando desde dentro del propio Estados Unidos. Fíjense en lo que dijo Yvette Clarke, presidenta del Caucus Negro del Congreso. Ellos están exigiendo que se acabe el bloqueo petrolero ya mismo. Y con justa razón, porque dieron un dato escalofriante. La mortalidad infantil en la isla se ha duplicado debido a las sanciones. Calificaron esta política, literalmente, como la causa de un sufrimiento inimaginable. Finalmente, llegamos al punto 6, el tablero geopolítico internacional. Porque todo este drama local ha convertido a la región en un ajedrez global súper polarizado. Por un lado, tienes a potencias como China y Rusia, y a vecinos como México y Brasil, mandando ayuda humanitaria y apoyando a la isla. Pero por otro lado, tienes a países como Argentina apoyando las sanciones de Estados Unidos, o a Ecuador y Nicaragua, que básicamente cortaron lazos o bloquearon visas, dejando a los cubanos aún más aislados. Ahora, hay un detalle interesantísimo sobre el petróleo. A pesar de todo el bloqueo naval de Estados Unidos, Rusia logró hacer llegar un supercargamento de 730,000 barriles. Al parecer lo dejaron pasar estrictamente por razones humanitarias. Pero fíjense bien, Cuba solo produce internamente el 40% de la energía que necesita. El otro 60% es un déficit brutal. Así que este envío ruso fue como una aspirina para un enfermo grave. Dio un poco de alivio con los apagones, pero no soluciona el problema de fondo en absoluto. Y para rematar, mientras unos intentan enviar ayuda, el miedo a las multas de Washington está espantando a las empresas extranjeras. Gigantes del transporte marítimo como CMA, CGM y Hapag-Lloyd, y hasta la minera canadiense Sherritt, que llevaba décadas ahí, dijeron «hasta aquí llegamos» y suspendieron sus operaciones. Esto, por supuesto, hunde aún más la economía y aísla completamente al país. Entonces, después de ver toda esta enorme red de políticas de seguridad, bloqueos de petróleo y el impacto humano devastador que conllevan, nos queda una gran pregunta rebotando en la cabeza. ¿Logrará esta estrategia de coerción máxima un cambio político rápido en la región o simplemente terminará creando una catástrofe humanitaria sin ningún tipo de precedentes en las Américas? No es una pregunta fácil, pero sin duda es la que va a definir el futuro del hemisferio en los próximos años. Gracias a todos por acompañarnos en este desglose, nos escuchamos en la próxima.